Tema que se llama familia neurótica. A mí me gustaría hacer una pequeña pregunta o comenzar como diciéndoles a ustedes cómo se han percatado o si uno de ustedes ha percibido en algún punto que ha tenido, que se siente a lo mejor inestable, que siente que tiene muchas dificultades para manifestar sus emociones e incluso si siente que puede tener reacciones desproporcionadas. Si una de estas preguntas o interrogantes que se hicieron, ustedes dicen sí me ha pasado más de 5 veces, puede ser en un día, entonces estaríamos hablando de una dificultad para manifestar las emociones, para manejarlas y sobre todo para poder mantener una estabilidad en tu día a día. Dentro de esto, yo te puedo decir que si lo has vivido de esa manera, se vuelve bastante complicado para poder relacionarte con los demás. Recordemos que pues no llegamos al mundo de manera individual, sino que tenemos a nuestro alrededor gente que de alguna manera nos está compartiendo ciertas cuestiones que pues son sus vivencias, el estilo de la dinámica familiar, que también tiene sus propias emociones personales y demás, y que la manera en la que reaccionemos no solamente nos afecta de manera individual, sino que también afecta directamente a los que nos rodean. Y por eso el tema se llama familia neurótica. Si bien sabemos que este término viene más del enfoque psicoanalítico, yo quiero darles un panorama muy general de la manera en la que podemos intentar mejorar esta dinámica que se vuelve complicada a lo largo del tiempo y sobre todo en la relación familiar, para que ustedes también tengan mayor control y sepan qué hacer y podamos entender más el término de neurosis. De alguna forma, el término neurosis, pues perdónenme, histeria. Es que quiero distinguirles la diferencia entre histeria y entre neurosis. Entonces, la neurosis va a ser un término que se va a dar a un grupo de enfermedades que van a caracterizar la presencia de ciertos trastornos nerviosos, particularmente, y algunas alteraciones emocionales. Por eso se confunde en algún punto con la histeria. Mientras que la histeria va a ser una enfermedad nerviosa también, pero que pueden ir acompañadas pues de otro tipo de problemáticas como parálisis facial o parálisis de alguna parte de tu cuerpo, algún tipo de ataque convulsivo o esta aceleración de la respiración que son sofocaciones. En el caso de la neurosis, no, solamente se presentan ciertos rasgos de ansiedad, alteraciones emocionales y ya, pero no hay una lesión física, no hay una afectación del cuerpo. Mientras que la histeria sí, en la histeria sí se define como una enfermedad o en su momento se definió como una enfermedad nerviosa que tiene ciertas características y sintomatologías. De hecho, en algún momento por ahí de algunas transmisiones en vivo les recomendé una película de Sigmund Freud, creo que así se llama, Histeria, justamente, que habla particularmente de esta enfermedad que en ese momento se veía como una de las principales enfermedades más grandes o más graves porque podían tener diferentes manifestaciones en el individuo. Hoy en día, pues los términos sí se siguen usando, pero ya cambia el concepto y la manera de ubicarla en todo lo que es la salud mental, desde la psiquiatría como la psicología. Entonces cambia en el punto en el que ya no se convierte en una enfermedad grave, por así decirlo, sino que se define o se le da el término histeria a una persona que le cuesta trabajo desenvolverse. Yo les decía hace un momento, si llegan a tener a lo mejor algún tipo de alteración o algún tipo de dificultad para poder relacionarse con los demás, pues bueno, entonces estaríamos hablando de que hay la presencia de histeria. Entonces, de alguna forma se convierte pues en un significado completamente, un concepto, perdónenme, completamente útil y que
útil para poder distinguir cuando la persona tiende a actuar de manera muy exacerbada, ¿saben? O sea, cuando llegan a presentar ciertas dificultades eh, ya a nivel personal, ya te impide avanzar, tener tu ritmo de día natural, etcétera. Yo quiero nada más darle dos fechas importantes. Una de ellas es la de 1777, que William Cullen describió justamente este término, particularmente de neurosis, principalmente sobre los trastornos sensoriales, como bien les comentaba, y algunas inflamaciones que podía presentar o fiebres, lesiones estructurales, hasta ahí. Perdónenme, sin fiebres ni lesiones estructurales. Pero en 1905, Sigmund Freud lo considera o lo establece como un padecimiento psicológico que son resultado de ciertas exigencias de la realidad, donde no hay, repito, una alteración física, sino que hay una conciencia o una inconsciencia que se basa a través de deseos, de impulsos, de ciertos trastornos o ideales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la familia? La familia, pues, es el principal núcleo de apoyo que deberíamos de tener todas las personas. Sabemos que hay familias que pueden ser disfuncionales, pueden haber familias un poco más funcionales que otras, pero ninguna familia es perfecta. Todos vamos a tener, pues, temas con la familia en particular. Por eso les inicié compartiendo que no venimos de manera individual, sino que somos seres sociales. Entonces, al ser seres que comparten y demás, pues no podemos andar por la vida pensando en que lo que yo haga, pues a los demás no les tendría que importar. Al menos no hablando desde un aspecto de la responsabilidad emocional que tienes hacia ti y hacia los que te rodean y que son gente que vas a estar conviviendo constantemente. En el tema de la familia, pues depende qué tipo de familia también tienes, si es muy numerosa, si es una familia pequeña, pero en todos va a haber siempre dificultades que se van a ir atendiendo pues en el día a día, si bien les va, o habrá algunas veces que van a dejarlo pasar. ¿A qué me refiero con que van a dejar pasar ciertas cuestiones? Pues en algún punto la familia tiende pues a no darle importancia a ciertas cosas, a lo mejor el padre, la madre, ¿no? Etcétera, empiezan a considerar que no es necesario comentar a lo mejor ciertas cosas a los hijos, pueden considerar que no es necesario también hablar de sus emociones y todo eso va generando una secuela y una afectación individual porque tú sabes que el lenguaje corporal es muy importante. Entonces, el lenguaje que tú presentes o que veas de la persona te va a dar una interpretación, o al menos vas a interpretar. Y es posible que el miembro de esa familia simplemente no te haya querido preocupar, no dijo nada, pero tú puedes notar distancia, puedes notar quizás hasta cierta agresividad en sus respuestas, puedes notar que se presenta de una manera más aislada, etcétera. Y casualmente coincide que a lo mejor tuvieron una discusión recientemente. Al no compartirlo, pues tú te haces a la idea, bueno, el familiar o esa persona no te lo comparte, tú te puedes hacer a la idea que tiene que ver contra ti o contigo. Y entonces empiezan a generar ciertos ideales o ciertas cuestiones o ya fricciones que se van viviendo en el día a día, pero que no se comunican. Entonces, independientemente que si la familia es grande o pequeña, siempre va a haber temáticas similares a estas. Entonces, cuando menciono todo esto, es para aclarar de alguna manera que nosotros vamos generando ciertas dificultades a través de pensamientos o a veces a lo largo de las etapas del desarrollo que podemos tener en nuestra vida, pues podemos generar ideas. ¿Qué pasa cuando somos pequeños? Pues los padres son, si es una familia funcional, pues son los héroes de la casa, son nuestro motivo de inspiración y demás, pero a lo largo del tiempo las cosas van cambiando, quizá entre más grande, más consciente eres y te vas dando cuenta que quizá llegan a mentir, que quizá
llegan a inventar historias, a decir cosas que no son reales, o que a lo mejor te das cuenta que te manipulan para poder obtener ciertos beneficios. Y conforme vas creciendo, pues te percatas que no son las personas que tú pensaste que serían. Y no hablando directamente de padres. Si lo mencionas para mantener un ejemplo, pero hablo realmente de cualquier rol que tengas en la familia. Puede ser un primo, los abuelos, los hermanos, los cuñados, los hijos, dependiendo del rol en el que tú te encuentras, pero pongo los ejemplos para que tú puedas decir, sí, me pasó, ¿no? A lo mejor sí viví una idealización de mi tipo de familia, mi top de familia, y de repente me percaté que no era como yo imaginé. Y eso empieza a generar ciertos deseos, frustraciones e incluso reproches delirantes que van a ocasionar justamente una persona con características histéricas o con características de neurosis. Las dos, si se dan cuenta, los dos términos tienen que ver con ansiedad y nerviosismo, los dos, pero finalmente uno es más grave, por así decirlo, que otro. Cuando yo hablo finalmente de una persona neurótica, que es un término que comúnmente las personas ocupan y dicen, ay, qué neurótico es, y demás, ya se ocupa de manera cotidiana, yo esperaría que quizá lo ocupen con la intención de poder describir que es un cúmulo de reacciones de esa persona que están más allá de lo normal. Es decir, se convierte en una reacción anormal, no esperada, impulsiva, quizá incómoda para las relaciones, para las personas que lo rodean, porque puede estar acompañado pues de muchas cosas, de sentimientos de culpa, de generalización en cuanto a que si ahorita me sentí triste, me puedo encontrar triste casi toda la semana, todo el día. Se van al extremo. Entonces, todos estos problemas de la neurosis se convierten en problemas de carácter, es decir, basados en la personalidad. Por eso, yo te invitaré, más adelante te dejaré la liga de acceso para que puedas seguir a otra persona que yo me he apoyado de ella, que es una colega, eh, que tiene podcast donde justamente hablan del autoconocimiento y demás, y que finalmente como su campo de trabajo es totalmente virtual y bueno, no es mexicana, sí creo que tiene muchos recursos que a muchas personas les pueden ayudar para complementar muchas cuestiones, desde la terapia psicológica, desde a lo mejor un proceso de duelo, problemas de la familia, de pareja, etcétera, y que esos podcasts son muy reflexivos. Entonces te voy a dejar al ratito la liga para que la puedas checar. Pero ¿a qué voy con esto? A que también debes de tener una capacidad de autoconocimiento. Entonces, si tú empiezas a identificar que las preguntas que te hice, si te sientes irritable constantemente, preocupado constantemente, que tus reacciones son desproporcionadas todo el tiempo, estaríamos hablando de características de tu personalidad que de momento podríamos determinar como neurosis. ¿Ok? Y que basado en este término, pues es importante distinguir los tres tipos que tenemos también de la neurosis, porque no crean que solamente existe un término. Entonces, uno de ellos va a ser la neurosis obsesiva, la neurosis histérica y la neurosis fóbica. Dentro de la obsesiva ¿cuál es su principal característica? Que hay mucha duda, se obsesiona, o sea, no hay nada certero para esa persona, se obsesiona constantemente con que todo quiere tenerlo bajo control. Desde la organización de las cosas, desde el tiempo, desde el trabajo, desde cómo come la otra persona, por eso se llama obsesivo. Pero si estamos combinando los términos, entonces podríamos decir, una persona con neurosis obsesiva es alguien que no va a reaccionar con el tiempo de una manera natural. Ejemplo, va a estar del trabajo, otra persona que tiene mayor autorregulación, control, paciencia y decir, chin, fui y salí a tiempo para el trabajo, pero hay no sé, una manifestación o ya chocaron, no estuvo en mi control tener esta lamentable situación para llegar a tiempo, me calmo, veo cómo lo resuelvo, quizá aviso a mi jefe, aviso a mis compañeros, porque ya tenía que llegar a una junta y anticipo cosas para prevenir. Y entonces que esa situación que no estuvo en mi control, pues yo la pueda mejorar y la pueda sobrellevar de aquí a que llegue.
Eso es algo natural y la manera en la que sería asertividad y una persona con autocontrol para resolver. Pero una persona que tiene neurosis obsesiva estaría bastante mal, seguramente ansiosa, seguramente ya estaría gritando, ya estaría pues diciendo pestes al conductor o hacia al conductor si va en transporte público o en su defecto a las personas que están ahí generando tránsito y los conductores que están al lado de ella para poder pues resolver y lo menos que piensa es en resolver y anticiparse a la situación que ya está por cumplirse, que es la junta, sino más bien buscará resolver algo que ya no está en su control, pero que como quiere tener el control de la situación, pues no puede resolver, o sea, se queda ahí, se pasma, no hay manera de solución. Ese es un ejemplo que te puede dar más claridad para que tú tengas pues esta claridad, ¿vale? La neurosis histérica, en cambio, va a ser tiene como característica la sensación de pérdida. Ahora, se llama neurosis histérica porque viene mucho de la decisión que por lo general o sea, desea, es una decisión que toma, pero que se basa en un deseo y que comúnmente no lo puede obtener. Y entonces siempre va a persistir el sentimiento de sufrimiento. Por eso hay esa combinación entre la neurosis histérica, porque finalmente hay todas las cuestiones que yo quiero hacer, que yo decido, pues pareciera que no me llenan, lo que elijo no siempre es lo que a lo mejor yo idealicé tener y pues eso me hace sentir frustrado y sobre todo vacío. A ver, un ejemplo para entender esto podría ser, eh, no sé, vamos a suponer que un estudiante está terminando su tesis, ya está por terminar su carrera y de repente considera que, no sé, tenía que, idealizó terminar su tesis en 3 meses. Por alguna razón u otra, lamentablemente tuvo temas trabajaba también y a lo mejor temas familiares y eso limitó que esa persona concluyera en el tiempo que estipulaba, entonces ya no va a terminar pues su tesis en 3 meses, sino la va a terminar en unos 6 meses. Entonces, la manera en la que idealizó esa situación le va a dar una sensación de pérdida, pero en lugar de decir, bueno, voy a tratar de ver si puedo alcanzar, no 6, pero aunque sea 5, aunque sea 4 meses y ya no desfasarme tanto el tiempo para resolver, lo que va a hacer es generar pues esta sensación de rechazo, ya no va a disfrutar el hecho de planear su tesis o de trabajarla, cada que se siente a hacer la tesis va a tener evasión o resistencia para hacerla, se va a tardar en hacerla y bueno, se va a frustrar muchísimo consigo mismo por no haber tenido el control también de ese tiempo. Entonces, date cuenta cómo en los dos términos que ahorita te estoy dando de tipos de neurosis, no hay una solución inmediata, o sea, simplemente hay ansiedad, hay angustia, no hay resolución de conflictos y por lo general pues se puede presentar si esto se posterga, es decir, se va presentando constantemente y no te atiendes, entonces vas a tener después, muy posiblemente, somatizaciones, dolor de estómago, dolor de cabeza, contracción muscular, dolor de ojos quizá, tensión, y pues tú podrías decir que tienes y todo está muy bien, has hecho ejercicio, has comido bien, pero es la manifestación de esa emoción tan fuerte que no estás logrando procesar, sanar, liberar de manera sana para que esto se libere. Y el último tipo de neurosis, que es la fóbica, está evitar el contacto con lo que quiere o con lo que le gusta. Y, por ejemplo, en este caso hay una emoción que es el miedo. Y el miedo lo que va a generar es impedir que se dirija a esa situación. Va a dirigir a la angustia, ese miedo la va a llevar a la angustia, a que tenga una conducta totalmente evasiva, totalmente sí, de resistencia evitativa, ¿vale? Y todo esto pues son estructuras de la personalidad. Entonces, la manera de poder tratar una persona con este tipo de características pueden ser dos tipos, la psicológica y también la farmacológica. Muchas veces con la terapia psicológica este tipo de temas o sea, pueden dar un gran resultado
porque lo más importante no es solo disminuir los síntomas en caso de que la neurosis se haya convertido en algo fuerte, es decir, en algo realmente ya grave, delicado, que de plano ya te dan ataques compulsivos y demás, sino más bien el llegar a eso ya se convierte en un tratamiento directamente farmacológico, pero si todavía no llegas a ese punto y te estás dando cuenta que entras en ciertos rasgos de estas características que estoy mencionando, entonces se puede tratar directamente solo con la terapia. No solo se trata de trabajar y reducir, a lo mejor uno dice, muchas veces las personas dicen, pues bueno, yo voy a intentar hacer ejercicio, voy a intentar cambiar mi ritmo de pensamiento, voy a leer, o sea, sí, se vale, porque eso es importante, sí puedes hacer ese tipo de cosas, pero lo que va a cambiar directamente esta estructura de tu personalidad, de la personalidad, no va a ser el que de repente solo llegas y tapes con ese tipo de actividades las cosas y tu estructura interna, sino que realmente se requiere trabajar los pensamientos, los miedos y este tipo de, pues de persona que ya está totalmente desenfocado a la manera de resolver y que se vuelve ya una patología, porque repito, se desproporcionan las reacciones que podrían manifestarse o resolverse de una manera tranquila. Entonces, pues no solamente se trata de reducir el síntoma con farmacología en caso que sea necesario, sino que es introducirse en la mente del individuo, trabajar desde los miedos, desde las preocupaciones, desde los síntomas y sobre todo desde la estructura de la personalidad para que esto tenga mejores resultados, ¿vale? Porque en contrario a esto o en algún punto, pues puedes generar otro tipo de rasgos, a lo mejor depresión o trastornos de ansiedad, o te puede venir a lo mejor algún problema con tu pareja, algún problema con la familia, etcétera. Por eso intenté ahorita hacer un resumen pequeño de cómo son las personas que tienen este tipo de dificultades y cuando hablo de la familia, pues ya te imaginarás el mundo de cosas que se viven en una dinámica familiar. Si yo me analizo y sé que puedo caer en rasgos de este tipo, ahora imagínate el entender que puedes presentar, bueno, tu mamá, el primo, fulanita de la mamá, etcétera, van a presentar este tipo de comportamientos, pues se vuelve la bomba ahí. Entonces, ¿cómo puedes tú de tener este tipo de, de esta familia que podríamos llamarla con el término de familia neurótica, porque ya aquí todo el mundo grita. Yo voy ahorita a describir actitudes o comportamientos que no son sanos dentro de una familia. La ley del hielo, el aplicar la ley del hielo que es te ignoro, el persuadir o decir que deseas que tal persona haga ciertas cosas porque de lo contrario no le pagas la escuela o no le das ciertos beneficios que seguramente como adulto, como padre es tu responsabilidad. Que no escuches las emociones, que haya burlas, que te minoricen cuando tú realmente estás tratando de ser sano dentro de esta dinámica que ahorita estoy mencionando, que se jacten de que pueden ser muy buenas personas resolviendo y terminan siendo pues más caótico o se convierte en un caos la resolución que pudieron haber brindado, que ignoren tus opiniones que pueden ser buenas, que a lo mejor se burlen y digan que ya eres el sensei de la casa, que ya vienes a resolver cuando también has tenido crisis de angustia y crisis de ataques de enojo y de ira, pero pues son seres humanos y seguramente en un ambiente tan disfuncional o medianamente disfuncional, pues pueden pasar cuestiones de ese estilo. Repito, ninguna familia es perfecta y se van a vivir este tipo de cosas. Lo más importante es que al menos si es una familia pequeña y está en tus manos, poder brindarle a ese miembro de la familia la oportunidad de que los dos crezcan juntos, ya sea madre, hija, padres e hijos, o no sé, tías que se quedaron al cuidado de los hijos y ya están ahí solo 3, 4 personas, 5 personas, que yo considero que eso puede ser una familia pequeña, a familias grandes como de 9, de 10 miembros de la familia, 15 miembros de la familia, que se vuelve más difícil de resolver de esta manera ideal. Entonces, aquí yo no vengo a decirte que tú vayas
a convencer a todos los integrantes, sean 5, sean 10, de que tienen que tomar una terapia o de que tienen que iniciar un proceso, porque si no se han percatado de sus acciones y no son conscientes de que esas acciones son desproporcionadas y peligrosas para poder resolver una situación en familia, créeme que te van a mandar demasiado lejos, no te van a permitir la escucha y es muy posible que recibas también ciertas agresiones verbales o burlas. Entonces, en tu deber no está resolver la vida a los demás integrantes. Principalmente puedes iniciar tú y si alguien más empieza a detectar que tú tienes un buen manejo, porque muchas veces los hechos son los que hablan, los actos son los que hablan más que las mismas palabras. ¿A qué voy? Muchas veces se ponen a hablar, a dialogar los miembros de la familia y no de todos los acuerdos a los que se llegan se cumplió solo uno o a media se cumplió alguno de esos puntos. Entonces, se habla mucho, pero se actúa poco. Aquí lo que yo sugiero es que lo intentes tú, intentes hacer cambios en tu vida. No estoy diciendo que esté mal irte a actividades, se vale. Es un elemento que te va a permitir dar otro soporte al tema terapéutico, pero que no dejes el proceso de terapia que te va a ayudar a sanar de una manera diferente. Y cuando tus integrantes de la familia se percaten de ello, créeme que es posible que te pregunten, ¿qué pasó? Oye, te noto distinto. O a lo mejor ya ni se anclan a la manera en la que ellos están contestándote, ya no se van a percatar que no hay con quién discutir. Y seguramente va a haber con más personas a quien acudir y bueno, pues al menos ya te salvaste de no estar dentro de ese círculo tan perjudicial para tu salud emocional. Entonces, con todo esto, tenemos que trabajar. Ay, aquí estoy viendo, bienvenida, voy viendo los comentarios. Bienvenida, Ani, hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ir leyendo algunos. Dice, la neurosis puede darse por una mala relación en la pareja, ahorita lo contesto. Bienvenida, Sandra Calderón, totalmente de acuerdo, la terapia es fundamental. Y también nos comentan aquí, entreno y llevo una vida sana, pero emocionante. Sí, emocionante, no estaba bien. Me negaba a la terapia creyendo que solo con fuerza de voluntad mejoraría. En mi caso no fue así. La terapia y mis redes de apoyo me han dado herramientas para mejorar mi salud emocional. Qué maravilla es escuchar eso, Sandra. Me da mucho gusto que cuando tomas terapia te vas a percatar que hay elementos que son buenos como el ejercicio, tu vida sana, pero el tomar la terapia te dio otro tipo de estilo de vida y seguramente una cosmovisión distinta de la realidad o de tu realidad. Y qué felicidad es eso, que nos puedas compartir esta experiencia. Bueno, me regreso a Jimena. Jimena comenta, la neurosis puede darse por una mala relación con la pareja. Ok, mira Jimena, aquí la neurosis puede ser... yo cómo llamarlo, puede generarse por múltiples razones, no necesariamente es por la pareja. ¿A qué me refiero? Todas las personas que estamos aquí presentes o a quien tú visualices de tu núcleo familiar, podrás percatarte que tienen una manera de reaccionar diferente, que significa personalidad. ¿A qué voy? A lo mejor tú detectas que tú, estoy dando un ejemplo, eres alguien que reacciona de una manera más tranquila que los demás miembros de la familia. Y a lo mejor también puedes pensar en otra persona que reacciona de una manera más impulsiva ante una misma situación o un acontecimiento similar. ¿Y a qué me refiero? Pues que cada uno habla de un temperamento y una personalidad diferente. Entonces, habrá personas más ansiosas que otras más tranquilas, más ecuánimes, y habrá otras demasiado impulsivas, que cada característica es distinta. Entonces, es el hecho de que la neurosis se presente tiene que ver también con un rasgo de personalidad, es decir, ya traes ahí algo que es latente y que puede desencadenar otro tipo de reacciones y sobre todo de comportamientos. Si con la pareja, bueno, antes de llegar a la pareja, si después de esto tú te percatas y dices, bueno, sí me he dado cuenta que fulanita o yo misma sí soy alguien que se desespera muy rápido, que se vuelve muy ansiosa, que se resuelve de una manera impulsiva, pero ya de tiempo atrás.
Y a lo largo de la vida, pues no he tenido una buena relación con mis padres, no tengo muy buenas relaciones en mi trabajo, y a eso le sumo que después tengo una pareja que me genera muchas dificultades o que tengo muchos problemas con esa persona, sí puede desencadenar como sintomatología una neurosis, pero ya viene anclado a otro tipo de experiencias previas, ¿vale? Entonces, si por alguna razón tú dices, no, yo no recuerdo haber presentado ningún problema emocional antes de estar con mi pareja, entonces podemos pensar que la pareja o la relación que has vivido ahí se ha convertido en muchísima violencia, podría darle yo el término ahorita así, que se ha convertido en una relación que se vuelve muy tóxica para ti y desencadena que tú te conviertas en alguien impulsiva y que entra en la misma dinámica que quizá tu pareja pues también está presentando. Por poner el ejemplo, ¿vale? Entonces, no necesariamente es que o sea, venga de la pareja. Sí tendríamos que, para poder diagnosticarlo, tendríamos que tener la historia completa del paciente, de verificar y determinar qué ha pasado a lo largo de su vida y obviamente con eso tendríamos ya los elementos para decir qué crees, si viene de aquí, de tu pareja, o no es de ahí, esto lo detonó, pero ya venías con rasgos de neurosis de tal edad o de tal época. Espero yo, Jimena, que con esto haya respondido a tu pregunta. Ahí déjame el comentario si sí, para que yo pueda complementar en caso de que no haya quedado claro. Bueno, recuerden que pueden ir dejando sus comentarios y los voy a ir leyendo poco a poco. Entonces, Jimena, ya, perfecto, muy bien, me da gusto que te haya quedado claro. Muy bien, pues aquí estamos. Entonces, pues para poder entender toda esta dificultad que pues presentamos en la familia, repito, se supone que tiene que ser un contexto completamente libre, abierto y seguro, pero no siempre es así. Las familias pues tienen también, así como ahorita fui contestando la pregunta que nos hizo Jimena, pues cada persona va a tener su estilo de vida, su mundo, se me fue la palabra, pero esta manera y sus etapas de desarrollo en las que se fueron presentando ciertos rasgos de su personalidad. No estoy justificando quienes tengan actitudes desbordantes para resolver algo o una situación o con las emociones las lleven al extremo. No los justifico, pero sí tengo que decir que hay una razón de ser de eso. Entonces, para poder mejorar, ay, perdónenme, se me cayó, espero no haber sonado tan fuerte. Se me cayó el micrófono. Para poder manejar de mejor manera nuestras emociones, detectar cuando ya esta familia en la que yo me encuentro no está siendo suficientemente sana para mí y poder entender estas red flags que a lo mejor me van a dar bastante fundamento para mejorar mi estilo de vida, al menos de aquí a que yo siga con esta familia, o si tengo la oportunidad de desprenderme de esa familia que no me está ayudando y que no tienen la intención ni siquiera de crecer, de escuchar, de mejorar, y tienes la oportunidad de irte, adelante. Creo que te va a dar mucha paz, mucha calma y seguramente vas a tener una dinámica completamente diferente de la que no imaginaste que tú sola o solo podrías adquirir. ¿Vale? Se nos enseña que la familia es la que nos da muchos valores y claro que sí, repito, es que hay tipos de familia, si es funcional o disfuncional. Si es una familia funcional te va a dar muchísimos recursos, pero si no es una familia tóxica, por tener el término y disfuncional, no te va a dejar realmente mucho de ahí. Lo que vas a obtener van a ser patrones de comportamiento que se convierten en una manera de resolver ya diferente, a lo mejor agresiva, repito, con lo que ahorita mencionábamos, aplicando la ley del hielo, minimizando tus emociones y tú lo vas a replicar con otras personas. Así que mucho ojo en ti misma y en ti mismo, pon alerta en qué es lo que tú estás haciendo en tus otro tipo de relaciones laborales, amistades, hasta contigo misma y mismo, cómo te desenvuelves. Si eres alguien que no se cuida, si eres alguien que no se percata de lo que es sano para ti, que descuidas mucho tu imagen, que descuidas a lo mejor tu salud alimenticia también,
y tu salud emocional y esa calma, pues que puedes brindar a los demás, ¿vale? También existen otro tipo de personalidades que a todos los demás les pueden brindar todo y hacia sí mismos nada, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, para que tú puedas detectar las red flags de una familia neurótica eh, y disfuncional, ¿vale? Es que te den, no tendrían por qué controlar tu vida ni el derecho a opinar. Tú puedes opinar lo que necesites siempre y cuando sea con respeto, siempre y cuando sea pues una opinión adecuada para la situación, para el ambiente y que es finalmente algo libre, ¿ok? Mientras no sea algo negativo, es válido, pero no tiene por qué limitarte a la opinión. Otra cuestión es que cuando en la familia, porque repito, somos seres humanos y a veces podemos cometer ciertos errores o podemos también actuar de manera impulsiva, quizá no tan desbordada, pero sí podemos agredir verbalmente a alguien o herir sus sentimientos y nos acercamos a pedir perdón. Yo sé, o disculpas, yo sé que hay personas que dicen no y no lo voy a hacer y cuidado porque esta manera de decir yo no te voy a perdonar nunca por lo que hiciste, lo que me dijiste, eso habla de un tipo de violencia porque le estás dando poder a la persona que en efecto fue lastimada por ti, pero que tampoco le da el derecho de venirte a juzgar porque tú actuaste de esa manera cuando estás reconociendo algo y que también ella o él tampoco ha sido una perita en dulce, ¿vale? Entonces, aquí a lo que voy es, se vale aceptar los errores y sobre todo disculparse si te nace. La otra persona tiene el derecho de aceptarla o no aceptarla, pero cuidado, porque si no la acepta, también al menos en ti quedó la calma de decir, yo quería ofrecerla, me siento tranquila porque ofrecí la disculpa, pero tampoco voy a estarlo haciendo todo el tiempo porque me ha pisoteado o porque me agredió o porque aparte se sintió con el poder de humillarme más, ¿vale? Entonces hay que cuidar mucho. Sé que es todo un tema esta situación de las relaciones sociales, de las relaciones interpersonales, más bien porque es cuando ya tienes personas que estimas, que quieres y que se vuelve complicado desprenderse de personas que tú estimas. Pero es importante ver esa red flag. Otra, cuando ignoran tus logros o minimizan tus problemas, es decir, que pues no hay como tal una atención de las cosas también positivas que te pasan. Si no hay en la familia ese tipo de escucha activa, entonces es una red flag de que no estás recibiendo algo positivo y sano. Otro punto es si te llegan a ser inferior o te hacen sentir inferior como miembro de la familia o no te hacen notable, te hacen menos y seguramente hay presencia de favoritismos en otras personas. Entonces, esa es otra red flag. Cuando constantemente te piden favores, pero esos favores se convierten como en una carga y en una responsabilidad, una obligación que después a lo largo del tiempo no te das cuenta que es como un mensaje inconsciente, que después dices, ¿en qué momento lo que no me gustaba hacer se convirtió en mi responsabilidad, que hasta yo lo hago automáticamente? Entonces, esto es bien interesante porque las redes, las personas que tenemos pues ciertas dificultades quizá para poder reconocer que otra persona nos esté haciendo daño porque no lo podemos ver, porque podemos tener a lo mejor cierta nobleza, ciertas características y demás, pues no pueden ni mirar esto otro y se convierte en una responsabilidad, pero es bien interesante cómo se convierte en tu responsabilidad. No te lo pidieron, no te lo dijeron así, pero después ya lo haces tú en automático. Cuando al inicio fue un favor y después se convirtió en una responsabilidad y obligación o exigencia de la otra persona, que de alguna manera a veces nos cuesta trabajo asumir, pero que es real. Se volvió como una manipulación inconsciente. Y un punto último es cuando hay un abuso de un miembro de la familia, abuso de cualquier tipo, abuso de confianza, abuso sexual, abuso de poder, abuso económico, cuando dentro de ese núcleo familiar que tendría que, pues todo mundo ser claro, transparente, se trata de alguien de que te tienes que esconder porque sabes que esa persona abusa de lo que tú estás dando en un inicio. Y con ello, pues yo te puedo decir que ahí
podemos entender que se vuelve pues una familia neurótica porque tiene miembros neuróticos que no logran manifestar sus emociones, que no las reconoce, que está haciendo daño, que no hay asertividad y que eso se vuelve bien difícil para poder tener una relación mucho más sana en la familia. Así que no sé si hasta aquí alguno de los presentes tenga alguna otra duda que agregar, porque con esto estamos cerrando nuestro tema de hoy. Si en algún momento ustedes deciden tomar algún tipo de terapia, como vieron en la presentación, pueden hacerlo por este medio, por las redes, ponerse en contacto con nosotros y a través de eso hacer alguna cita que permita pues ayudarles a tener más claridad en lo que estén buscando. A veces las terapias psicológicas ustedes las pueden considerar como un recurso que ni se necesita para cuando una persona ya está demasiado perturbada o está bastante afectada y no es así. Puedes prevenir muchas cosas, así que te invito a que puedas tomar terapia. Aquí estamos a tus órdenes de cualquier duda o comentario. Bueno, pues de momento ya nadie hay de preguntas. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final de esta transmisión en vivo. Gracias Jimena, gracias Sandra, gracias Karen por estar presentes, por compartir el material y pues cuídense muchísimo. Estamos en contacto y les comparto que nuestra siguiente transmisión en vivo de jueves es hasta el 14 de marzo y de ahí la damos otra el 21 de marzo. Recuerden que ya estamos dando dos transmisiones en vivo en el mes, son dos seguiditas. Y el lunes les hago la invitación, o sea, ya este lunes 26 de febrero, les hago la invitación para que se puedan registrar al Zoom para que puedan entrar directamente. Y va a estar con nosotros la licenciada Eliana Hernández. Nos va a dar un tema bastante interesante porque muchas veces, no sé, hablando de familias, se pueden dar cuenta que hay quienes han decidido hacer ciertas metas y proyectos en otro país. Y pues pensamos que es algo bueno, que qué bonito, es un proyecto, es maravilloso, pero no nos damos cuenta qué está pasando cuando esa persona deja su país, su familia, por un buen tiempo, por un trabajo, por la escuela, lo que sea, ¿vale? Por alguna razón en particular, que independientemente que sea una área de crecimiento, finalmente se convierte en una situación de duelo, de un proceso difícil de adaptarse a nuevas costumbres, cultura. Va a estar bien interesante. Ilian vive en Pensilvania, pero es mexicana de origen y pues nos va a platicar realmente cómo ha vivido ella, que incluso lo vivió también de manera personal y cómo los migrantes han tenido también esta dinámica en su vida a nivel emocional y a nivel psicológico. Nos pueden contactar al siguiente número que ahorita te digo, mi querida Jimena, y también puede ser a través de Facebook, el Messenger, perdóname, o sea, nos puedes mandar mensajito por ahí o al siguiente número de WhatsApp que ahorita te voy a escribir en este preciso momento para que nos puedan preguntar y registren su primera cita inicial. El teléfono es 55 1408, lo estoy escribiendo, 1408 0176. ¿Sale? Y bueno, pues ya está. Ahí estamos tanto en línea telefónica a ese número o por medio de WhatsApp. Que tengan una excelente tarde, que tengan bonito jueves y nos vemos en la siguiente transmisión en vivo de marzo. Cuídense mucho, no se olviden la del lunes, va a ser a las 7 de la noche. Hasta luego, bye bye.